Muy bien, buenos días a todos y en particular a los integrantes de esta mesa. Es para mí un verdadero honor que se me haya asignado este rol de moderador en esta mesa redonda con los principales responsables ahora mismo, algunos de los principales responsables de la industria de los gases combustibles en nuestro país. Quizás la razón por la cual el club pidió ayuda es porque durante los 2 últimos años he desarrollado con colegas en la Universidad de Almería un proyecto de I+D+I sobre retos regulatorios de los gases renovables, que hemos tenido oportunidad de hacer públicos los contenidos recientemente. Y me toca el peor papel porque tengo que estar aquí controlando los 7 minutos que les hemos asignado a los integrantes de la mesa. No tenía el placer de conocer a ninguno de ellos, salvo importantísima excepción, Enrique, que estuvo durante muchos años de director general de Medgas en Almería, y allí en Almería nos conocimos y tuvimos oportunidad de vernos en muchas ocasiones. Por tanto, el riesgo de que pierda la amistad es solamente con uno, no con los demás, porque si conociera a todos, perdería la amistad en el momento que les diga, te queda un minuto. Voy a utilizar el cronómetro que nos da el móvil. Si ven que miro el móvil, no es que esté distraído, es que estoy mirando al tiempo que nos han dado. Ellos han sido ya muy amables. En la semana pasada nos hemos intercambiado algunos mensajes en el que hemos establecido las reglas de esta mesa y voy a empezar dando la palabra precisamente a Enrique Iglesias Barbero, director de Estructura Comercial de Hidrógeno y CEPSA, y a todos les voy a formular la misma pregunta, que es la manera en que este paquete de descarbonización de la industria del gas y de los gases combustibles renovables y del hidrógeno verde, en qué medida este paquete influye en los proyectos que están desarrollando y los proyectos que piensan desarrollar en el futuro. Si me permiten una última idea, la regulación es importante. La regulación, entendida en sentido amplio, no solo como las normas que la Unión Europea o el gobierno español o el Parlamento español aprueban para los gases renovables. También la regulación como dirección de la industria, como señales que el gobierno, Parlamento, Unión Europea dirigen a las empresas hacia dónde deben encaminar su esfuerzo inversor, su trabajo como empresas. Y por eso pienso que la regulación es importante, pero también la regulación normativa es importante, pero también la regulación directiva. A veces se echa de menos en España una cierta planificación, una cierta dirección en este momento en el que tan importante es esa dirección en la industria del futuro de los gases combustibles. Y sin más, voy a darle ya la palabra a Enrique para que nos exponga la perspectiva desde CEPSA. Pues muchas gracias, Íñigo. Eh, es un placer responder a la invitación del club, como viene siendo habitual desde CEPSA, y un placer participar en este panel y un placer ser moderado por Íñigo, con quien en efecto pues, nos une el pasado de pertenecer a la colonia almeriense durante algunos años, ¿no? Y estate tranquilo que por un minuto no vamos a perder la amistad. Bueno, para dar o señalar aquellos aspectos que desde CEPSA consideramos más relevantes de este paquete de hidrógeno y gases descarbonizados, pues voy a dar inicialmente una pequeña pincelada de nuestros proyectos que, bueno, en gran parte son conocidos por los anuncios que hemos venido haciendo al respecto. En cuanto a hidrógeno, CEPSA estamos desarrollando el Valle Andaluz del hidrógeno verde, que consta de un desarrollo de 2 gigavatios de capacidad de electrólisis en el horizonte 2030, 1 gigavatio en cada una de nuestras ubicaciones, en Palos de la Frontera, en Huelva y en San Roque, en Cádiz. Y la particularidad o el aspecto relevante de estos proyectos es que nosotros no nos quedamos únicamente en el hidrógeno. El hidrógeno es la fuente para desarrollar moléculas verdes, ¿no? Por una parte, para aquellas que ya estamos fabricando, en las cuales pues, el uso actual de hidrógeno gris
lo reemplazaremos por hidrógeno verde en el futuro, y aquellos proyectos nuevos en los cuales va a haber una demanda de hidrógeno verde, como puede ser la producción de biodiesel o combustible sostenible de aviación, SAF, que en Huelva y cuya construcción hemos iniciado recientemente. Por otra parte, en Huelva también tenemos el desarrollo de un proyecto de metanol verde conjuntamente con C2X del grupo Maersk, que estará destinado al mercado marítimo como combustible sostenible marítimo. Y en San Roque el proyecto está orientado al amoníaco verde, ¿no? Como digo, moléculas verdes a partir de hidrógeno verde en todos los proyectos y en sus particularidades. Adicionalmente al hidrógeno, para nosotros el biometano también juega un papel muy relevante. Por una parte, bueno, por el potencial que tiene ese mercado, como se ha venido comentando a lo largo de la jornada, pero además porque es una posibilidad de descarbonización de nuestras operaciones por la sustitución de gas natural por biometano, y por otra parte porque su reformado en instalaciones existentes, como son nuestros reformadores de metano, pues nos puede permitir disponer de hidrógeno bajo en carbono y de otros productos como el CO2, que si tiene la consideración de CO2 biogénico, es una materia prima necesaria e importante para la fabricación de metanol verde, que, como he mencionado, es uno de nuestros proyectos. Además, en el caso el proyecto de San Roque, como digo, destinado a amoníaco, el uso de este amoníaco se prevé, por una parte, como combustible marino también, y aprovechando la ubicación en la bahía de Algeciras y en el puerto de Algeciras, el puerto más importante de bunkering en España y en el que ya estamos presentes hoy con bunkering convencional. Y también, como anunciamos hace algunos meses, mm, este proyecto está orientado a la exportación con el objetivo de enviar este amoníaco a países del noroeste de Europa, donde tras recraqueo pueda inyectarse en las redes de estos países. A la vista de esto, tras esta pincelada de nuestros proyectos, ¿dónde vemos el interés fundamental o cuáles son los elementos de este paquete de hidrógeno y gases descarbonizados que más nos afectan? Pues, bueno, nosotros no contemplamos en nuestros proyectos en ningún caso la inyección en mezcla con gas natural, la inyección de hidrógeno a las redes gasistas. Pero si bien nuestros proyectos, sobre todo al principio, pueden ser autosuficientes en cuanto a que la demanda del hidrógeno pueda estar garantizada por estas moléculas verdes, sí vemos interés en la conexión a las redes de hidrógeno cuando éstas se desarrollen por las evidentes ventajas de flexibilidad que nos puede aportar y la seguridad de suministro también de hidrógeno verde para nuestras operaciones. Y nosotros también, como grandes productores, pensamos que podemos contribuir a favorecer este desarrollo de la red y aportar también por nuestra parte esta flexibilidad y seguridad de suministro. En ese sentido, valoramos muy positivamente que este paquete proporciona una certidumbre, como decía María, y siente las bases del desarrollo de la infraestructura de hidrógeno y, como tal, el desarrollo de un mercado de hidrógeno. Esto a nivel nacional. En el caso del corredor verde, nosotros lo planteamos como un paso que permite acelerar el movimiento de hidrógeno dentro de la Unión Europea. Evidentemente, las redes a nivel europeo se van a desarrollar y las redes transfronterizas, pero bueno, esto va a llegar un poco más tarde, y pensamos que el movimiento de hidrógeno en forma de portador, como es el caso del amoníaco, pues puede acelerar este desarrollo de demanda en puntos que vienen anunciando unas necesidades y unos objetivos de
de importación de hidrógeno muy relevantes, como son los países del noroeste de Europa. Y en ese sentido, pues resulta muy importante que puedan desarrollarse toda la estandarización necesaria para el movimiento del producto entre países de la Unión Europea, tanto de interoperabilidad, calidad y el funcionamiento de las interconexiones. Y también, y luego a lo mejor en el debate posterior, pues podemos profundizar un poco más la importancia de los sistemas de certificación cuando vamos a tener transformaciones de energía y vamos a tener movimiento de hidrógeno entre Enrique, no sé distintos apagarlo. Esta es la pena de utilizar el... Ahora. Perdóname, Enrique. Creo que me he pasado 10 segundos. Ni 10, perdóname de verdad, porque este aparato es la primera vez que utilizo el cronómetro. Debería haber ensayado en casa ayer, pero bueno. Muchas gracias, Enrique, de verdad, muy interesante. Y a continuación doy la palabra a don José Manuel Pérez Rodríguez, que es Head of H2 Regulation and Government Affairs de EDP. Tienes la palabra, por favor. Muy bien, bueno, pues muchas gracias de nuevo a Enerclub por la invitación a EDP a participar en este evento de hoy para dar nuestra visión. También para enmarcar un poco por qué opinamos lo que opinamos y que luego voy a contar, pues contaros un poco lo que es EDP. EDP pues, es esencialmente hoy una compañía renovable. Antiguamente pues era una utility eléctrica normal, con actividades convencionales, con producción incluso de centrales de carbón. Y hoy por hoy pues nos encontramos con que esas centrales de carbón pues las estamos cerrando y llevamos ya muchos años apostando fuertemente por la electrificación y las renovables eléctricas. Y aparece ahora el hidrógeno renovable como una forma de conjugar nuestro pasado como operador de centrales de carbón, que lo estamos utilizando como localizaciones primordiales para desarrollar hubs de hidrógeno renovable, utilizando que están cerca de puertos, cerca de consumos industriales, y al mismo tiempo pues entrar en una parte, la de los gases, y en este caso el hidrógeno renovable, en el que nosotros pues no estábamos, y ahora pues aparece como una oportunidad de penetrar con energía renovable en esos sectores de la economía que no puedan ser electrificados. Entonces, en ese sentido, pues nosotros no tenemos negocio de biometano, o sea que sobre eso no tenemos opinión. En todo lo que es en la cadena de valor del hidrógeno, más allá de lo que es la producción de hidrógeno en sí, en principio tampoco estamos interesados. Únicamente pues, en colaboraciones, si esas colaboraciones con las empresas que sepan de esa parte de la cadena de valor, pues necesitan, digamos, para tirar del proyecto que entremos como socios, pues entraríamos, pero en principio pues no vamos ni a promover tubos de transporte de hidrógeno, ni tampoco tenemos pensado ponernos al frente de la manifestación pues para promover otra serie de instalaciones de transformación de ese hidrógeno en otros productos derivados. Sí colaboraciones, pero no promoviendo ni liderando. Y teniendo en cuenta este marco, pues nosotros de este paquete pues, nos preocupan obviamente unas cuantas cosas, pero quizás de una manera muy diferente a otros operadores, ¿no? Nos preocupa, por ejemplo, el tema de la certificación de los gases de bajo carbono, que además lo pregunté antes porque efectivamente en el momento en el que se define algo nuevo, a diferente de un gas renovable, que es el interés que nosotros tenemos, y que aparece esta otra figura, que en principio pues únicamente la van a regular a efectos de definirla y saber qué es lo que es, pues nos preocupa que una vez que esté definida se pueda intentar utilizar para algo más, bajo las presiones pues, de determinados países o de determinados sectores en el que quieran, digamos, quitarle el espacio que necesita y los incentivos que necesitan los gases renovables y desplazarlos o sustituirlos parcialmente por gases de bajo carbón. Y eso nosotros creemos que es una gran preocupación y que sería un paso atrás en el avance que ha hecho Europa en los últimos años en cuanto a autonomía energética y en cuanto a penetración de energías renovables, que pueda en algún momento plantearse que parte de los objetivos que están para el hidrógeno renovable, mismamente dentro de la directiva de renovables,
pues se puedan cumplir parcialmente con hidrógeno de bajo carbono. Y en ese sentido, nuestra visión es que cuando se desarrolle el acto delegado de certificación de este hidrógeno de bajo carbono, pues ha de ser lo más estricto posible. No puede ser una manera digamos, de blanquear actividades que igual sí que están descarbonizando más allá de los estándares que están carbonizando más allá de los estándares de descarbonización que se les están pidiendo a los gases renovables, ¿no? A los gases renovables hoy por hoy se les pide una reducción de emisiones del 70% medida en ciclo de vida. Y efectivamente esperamos que así ocurra también para los gases de bajo carbono, pero igualmente pues habrá que tener atención en la letra pequeña de cómo esta medida de emisiones se va a llevar a cabo. Vemos que se tiene que evitar que haya offsets o compensaciones que puedan de alguna manera enmascarar actividades que verdaderamente son altamente emisoras, pues reduciendo esas emisiones por la vía de la compensación negativa, ¿no? De que si he conseguido digamos, emisiones negativas, beneficiarme de alguna manera en el etiquetado de este hidrógeno de bajo carbono. Eso vemos que es algo que se tendría que evitar. Creemos también que al igual que se ha definido para el hidrógeno renovable, también tiene que quedar muy claro lo que se entiende por adicionalidad y que efectivamente para asegurar que se certifique ese hidrógeno de bajo carbono es limpio, tendría que venir de fuentes de energía limpia adicionales, porque en el caso de que se utilizaran instalaciones existentes, como por ejemplo podría ser una nuclear, para producir este hidrógeno de bajo carbono, como mínimo, tendría que tenerse en cuenta el incremento de emisiones que se produce en el sector eléctrico por desplazar esta nuclear, que ahora mismo ya está descarbonizando, y pasar a darle otro uso. Entonces, todo este tipo de aspectos de letra pequeña creemos que son importantes y que se tienen que tener en cuenta. Obviamente, aparte de la certificación, nos preocupa la futura conexión de nuestros proyectos de producción de hidrógeno con los consumidores en un primer momento. Los proyectos que nosotros planteamos en principio son de valle de hidrógeno. Tenemos que recorrer primero esa etapa de consumo de hidrógeno local antes que pensar en transportarlo a más largas distancias, que obviamente es algo que hay que trabajar en ello y tenerlo como objetivo, pero las prioridades son las prioridades y primero los primeros proyectos de tamaño más pequeño estamos pensándolo y concibiéndolos para uso más local y obviamente este paquete va a impactar en todo lo que es la autorización y todo lo que rodea a la promoción de esta conexión de los electrolizadores con los consumidores. Y nos preocupa especialmente tal vez en lo que se derive de lo que es de la regulación del acceso a terceros de estas redes, ¿no? De la directiva te permite y hoy por hoy la legislación española también que este acceso a terceros se ha negociado. Y bueno, nosotros creemos que transitoriamente tal vez sí, por no complicar las cosas cuando todavía no hay casi negocio, pero hay que avanzar lo más rápidamente que se pueda desde nuestro punto de vista hacia un acceso a terceros regulados, pues por un tema incluso de competitividad, ¿no? Por asegurar que todos estamos jugando con las mismas reglas de juego y que no hay unas zonas más beneficiadas que otras. Sí. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se acaba. Bueno, pues si luego hay oportunidad, pues intentaré comentar algo más. Muchas gracias, José Manuel. Bien interesante lo que has comentado. Y a continuación tengo el placer de dar la palabra a Eduardo Moreda Díaz, director de Regulación Generación de Endesa. Muchas gracias. De regulación de regulación de la generación, de regulación no de generación. Quiero empezar agradeciendo el invitarnos a participar en esta jornada sobre el hidrógeno a una eléctrica, porque eso nos permite dar una visión algo diferente a lo que hemos estado escuchando esta mañana, ¿no? Y me quiero centrar en dar una visión de cómo vemos todo este proceso de transición y de descarbonización que hay en el sistema, y eso nos permitiría llegar a concluir cuál es la forma más eficiente, esa forma más eficiente que se comentaba al principio de la jornada, de hacer esa descarbonización, ¿no? Obviamente descarbonizar es eliminar los combustibles fósiles. En el sector eléctrico la descarbonización está a un grado muy avanzado y eso es cuestión de pocos años el que con un gran volumen de renovables, pues el papel de las
energías fósiles va a ser cada vez más reducido, ¿no? Y aceleradamente reducido. Prácticamente casi no nos queda carbón, que era lo más emisor, y el gas está en un papel cada vez más colateral, ¿no? Entonces, descarbonizar es eliminar ese combustible fósil, sobre todo en los consumos finales de energía. Y ahí vemos dónde consumimos energía fósil. Pues el 50% de consumo de energía final de este país es petróleo y fundamentalmente para el transporte. Entonces, ahí hay un foco principal donde hacer ese proceso de descarbonización. El resto de combustible fósil fundamentalmente es gas natural, un 16%, y ese se consume pues, en residencial, servicios, sobre todo industria, ahí donde se produce el grosso del consumo. Entonces, descarbonizar es eliminar esos combustibles fósiles. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues contando con las renovables que tenemos, que son fotovoltaica, eólica y bioenergías. Esos son los 3 focos fundamentales de energías renovables en donde podemos desarrollarlo. Cada uno tiene sus problemas. O sea, fotovoltaica y eólica está muy bien, son competitivas, son bastante baratas. Sin embargo, adolecen digamos, tenemos 2 problemas para apoyar la descarbonización en esas energías. Y uno es la variabilidad, que ya lo conocemos de sobra, de los recursos renovables para producir con eólica y fotovoltaica, y que no todo es electrificable, no todo el consumo final puede ser electricidad. Hay una parte que es difícil de electrificar, entonces ahí se antoja que es necesario otro vector, ¿no? ¿Cuál es el problema de las bioenergías? Su disponibilidad. No es un recurso ilimitado en el que podemos invertir más y obtenemos más recursos. ¿De cuánto podemos obtener de bioenergías a un precio razonable? Pues ahí, esa es la cuestión. Si fuéramos capaces de conseguir ilimitadamente con los recursos autóctonos, pues no habría problema, porque eso nos permitiría el centrar la descarbonización en la bioenergía. El problema está en que es un recurso limitado. Siempre tenemos que respetar que nada compita con la alimentación y cuidado con las importaciones, porque ya sabemos dónde nos lleva eso, a deforestar otros sistemas, ¿no? Otros países. Teniendo eso en cuenta, ¿cómo es la solución mejor para proceder a esa descarbonización? Empiezo por el transporte. Este fin de semana he estado haciendo numéricos, viendo pues, consumos de qué alternativas hay de un consumo que hace un vehículo en las alternativas que hay para descarbonizar. Un vehículo eléctrico pues, tiene un consumo de electricidad, un vehículo de hidrógeno pues, tiene también su consumo medio, y el térmico puede utilizar biocarburantes. Y entonces también, o combustibles sintéticos, que también nos permitirían hacer descarbonizar ese transporte, ¿no? Nos centramos en el combustible sintético en este primer razonamiento, como si podía ser un combustible sintético una solución válida para eso. Analizando lo que es el consumo final para todo el parque automovilístico de España, pues nos lleva a que en el sector eléctrico pues tendría, si el vehículo eléctrico pues tendría un consumo de 55 o 60 teras al año. Si fuera un vehículo de hidrógeno, pues se nos elevaría a 160 teras al año. Y si fuera con combustible sintético, se nos elevaría todo el parque automovilístico a 350 teras al año. Traducido en potencia renovable, serían 30.000 megavatios en el sector, considerando energía fotovoltaica para el vehículo eléctrico, 85.000 megavatios de instalaciones fotovoltaicas para alimentar ese hidrógeno, o 190.000 si fuera sintético. Esto nos da un orden de magnitud de cuánto eficiente es el vehículo eléctrico y qué dificultades tienen los otros vectores. Evidentemente es mucho más incómodo. El vehículo eléctrico hay que parar para recargar, los otros son muy fáciles, pero no perdamos de vista esa alta eficiencia que se traduce en más terreno ocupado para esa fotovoltaica. Rápidamente, porque me quedo sin tiempo, paso a residencial y servicios para hacer una reflexión sobre el tema. En el consumo residencial y servicios ahora mismo son 60 teras de gas al año. Si eso lo pasamos a potencia térmica con bomba de calor, teniendo en cuenta la eficiencia de la bomba de calor, el consumo de electricidad que tendrían esas bombas de calor sería como 17, 20 teras al año. O sea, la tercera parte. Eso requeriría 10.000 megavatios de potencia fotovoltaica equivalente instaladas en el sistema. Si lo mismo fuera con hidrógeno, estaríamos hablando de 83 teras de producción eléctrica para alimentar ese hidrógeno, y estaríamos hablando de 45.000 megavatios de fotovoltaica que necesitaríamos instalar, es decir, 35.000 megavatios más. Todo eso además con el INRE de lo que supondría el aumento de la ocupación del territorio por ese incremento de potencia solo por cambiar el vector, ¿no?
me centro ahora en industria. En industria sí que hay una parte que es difícil de descarbonizar, de electrificar. Y ahí sí que es necesario tener una parte de combustible descarbonizado para alimentarlo. Si suponemos que son 100 teras lo que necesita la industria, pues serían 70.000 megavatios fotovoltaicos equivalente. Eso a lo mejor para producir ese hidrógeno para descarbonizar esa industria. Y ahora me pregunto, ¿cuál es el papel ideal para esas bioenergías? ¿Cuál es? ¿Sustituir la electrificación o sustituir ese hidrógeno que tanto nos cuesta producir? El hidrógeno es un vector imprescindible. Sin el hidrógeno no vamos a ser capaces de descarbonizar el sistema, pero es altamente ineficiente. Hay que limitarlo, bueno, la opinión es que hay que limitarlo a aquello que sea estrictamente necesario para descarbonizar, en todo lo que es el famoso hard to abate. Las bioenergías, sobre todo el biogás, nos puede facilitar tener que producir menos hidrógeno y tener que ocupar menos territorio con la instalación de renovables para producir ese hidrógeno. Entonces, el foco, en nuestra opinión, el foco de uso de las bioenergías siempre debería estar encaminado a aquello que es solo descarbonizable con el hidrógeno, para minimizar esa necesidad de instalación de hidrógeno que tantas energías renovables consumen. Y con la exportación harían una reflexión parecida. Exportar energía, exportar hidrógeno es muy bueno para el país. Tenemos la capacidad o el potencial de convertir en una potencia energética, pero demanda recursos de renovable. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Exportar esa energía o atraer a la industria? Deberíamos centrarnos en atraer a la industria y allí donde ya no podemos atraer a la industria, donde no podamos y nos sobren esa energía renovable de hidrógeno, pues ahí sí tendría sentido exportarlo, pero no lo consideremos como el foco principal. O sea, el foco principal, la oportunidad para este país es industrializarlo con ese factor de atraer industria por el potencial de energía barata que tenemos. Creo que he cumplido, ¿no? Has cumplido muy bien, Eduardo, muchas gracias. Muchas Y, gracias. Es que me tienes aterrado. no, la verdad es que el contrapunto, bueno, las distintas perspectivas que hemos estado escuchando hasta ahora son bien interesantes, ¿verdad? Luego así, te sorprendías de que hubiesen llamado a una eléctrica como Endesa a esta mesa, pero después de oírte no hay sorpresa ninguna. A continuación, vamos a dar la palabra a don Ignacio Vizcaíno, que es responsable de proyectos regulatorios de Iberdrola España. ¿Está bien el título? Sí, Perfecto. perfectamente. Pues cuando quieras. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por la puesta en el club, por la posibilidad de expresar nuestra opinión y dar nuestro punto de vista. Iberdrola ha sido un frontrunner en el tema de la descarbonización y la electrificación en concreto. Nuestra visión del hidrógeno es que sin duda es un complemento perfecto. Como decías, Eduardo, sin hidrógeno no va a haber una descarbonización completa. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que hacerlo bien. Este paquete de gas es una herramienta fundamental. ¿Para qué? Para poner orden y poder llegar a los objetivos, a fin de cuentas. O sea, yo creo que incluso como en el capítulo primero de la directiva, pues te dice, ¿no? Pues esto es facilitar objetivos. Y dices, pues perfecto. ¿Y facilitar objetivos en qué? Pues te dicen, mira, pues tenemos que descarbonizar el hard to abate, y ahí está el hidrógeno, y tenemos que incrementar la flexibilidad del sistema en su conjunto. Y bueno, pues ahí está una complementariedad, electricidad y hidrógeno, que desde luego a Iberdrola como compañía le encaja perfectísimamente. Ahora bien, tenemos que hacer este paquete de gas, es una buena noticia, pero tenemos que hacerlo de una forma que dé seguridad a los inversores. Aquí sin inversión no va a haber descarbonización. Esto es absolutamente clave. Entonces, esa seguridad al final, ¿qué es en términos concretos? Pues es la separación de actividades, es una planificación independiente y neutra, es unos TPAs bien puestos, pues son todos esos elementos que ahora toca hacer. Entonces, nuestra visión un poco es que la directiva y el reglamento en cuanto al hidrógeno parten de un punto como muy alto, de altísima ambición, y poco a poco, con una visión de, oye, vamos a hacerlo esto progresivamente, pues lo van descafeinando en cierta forma, ¿no? Pues, por ejemplo, el unbundling dice, oye, pues vamos al modelo más
ambicioso, que es el de Ownership Unbundling. Bueno, pero bueno, provisionalmente, temporalmente, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro. Acceso al TPA, acceso de terceros a las redes, TPA. Bueno, pues vamos, clarísimamente, por la experiencia que tenemos tanto en gas como electricidad, el regulado superior. Es un control ex ante de qué es lo que está pasando ahí. Bueno, pues también ahí pues dan transitorios. Bueno, esto es comprensible porque las cosas no se hacen de la noche a la mañana, pero sí que a la hora de implementar, y hay mucho que implementar y en mucho grado de libertad que deja la directiva, deberíamos de ser, desde nuestro punto de vista, muy ambiciosos. ¿Por qué? Porque lo que haces temporalmente tiene un impacto también a largo plazo sobre los derechos de acceso, sobre cómo se estructura la competencia en el mercado, es decir, no es baladí. Entonces, las bases están ahí, pero ahora también es cosa de España ser ambicioso e ir a por metas muy altas. Entonces, hay, pues como decía, ¿no? Hay cosas como muy concretas y muy puntuales. Acceso de terceros a la red. Bueno, nosotros ahora mismo las redes que va a haber, por lo menos a corto plazo, son las eléctricas para dar servicio a la producción de hidrógeno. Pues ahí es donde deberíamos de poner el primer acento, es decir, oye, vamos a desarrollar las redes eléctricas que son necesarias. Y la primera y la barrera que nosotros mismos nos estamos encontrando en nuestros proyectos, en algunos de ellos, es acceso a la red eléctrica. Solucionemos eso como primera barrera al desarrollo del hidrógeno. Lo segundo, oye, va a haber redes que son más o menos pues, locales, conectando hubs, haciendo, no sé, valles o como se les quiera llamar. Bueno, aquí de repente meten una figura que es el Confined Geographical Networks, algo así por el estilo, que es como algo parecido a las redes de distribución cerradas, pero ampliado. Entonces, aquí de repente se permiten excepciones al unbundling, se permiten excepciones al TPA. Bueno, eso entendemos que deberíamos de tener un debate, debería haber un foco de cómo hacemos esto, porque realmente el hidrógeno es de puntos de consumo muy grandes, que se van a desarrollar relativamente rápido. Y eso va a marcar mucho la competencia, va a marcar mucho la estructura incluso que acabemos teniendo. Entonces, oye, más que, ¿por qué no nos planteamos ir a soluciones pues, más cercanas al objetivo final y no hacer transiciones que no sabemos los pelos que nos podemos dejar en la gatera? Y entendemos que esta es una reflexión que ya está a nivel de Estado miembro, no tanto en la Unión Europea, porque la directiva ya está en marcha, y bueno, pues tenemos que afrontarla. La de la planificación es un poco lo mismo, es decir, un poco lo que estamos viendo lo que hemos visto en 2019 en el TENE, el Reglamento de Redes Transeuropeas, de, oye, pues tenemos que hacerlo todo junto, integración, escenarios conjuntos, pues es que ahora nos lo han trasladado al ámbito nacional y nos encontramos con que el reglamento TENE, en cuanto a implementación, es que le queda una barbaridad. Es decir, a nivel nacional tenemos que ponerlos rápido para hacerlo bien, porque a fin de cuentas lo que tenemos es un ciclo inversor 1 de aquí a 2050. Lo que hagamos mal, no hay forma de corregirlo y va a tener impacto a largo plazo. Y por último, el tema de la definición del low carbon hydrogen. Yo aquí estoy muy de acuerdo con José Manuel. Es decir, esto aquí también hay efectos a largo plazo. Es decir, 70% de ahorro, pero 70% de ahorro ya y 70% de ahorro durante toda la vida de la instalación. Y ese 30% que queda de ahorro por hacer, ¿es un carbon lock-in que tenemos en el sistema? ¿O deberíamos de ir a más ambición? Decir, oye, mirad, empieza por un 70, pero tendrás que acabar en el 100%. Si no, alguien va a tener que pagar. Entonces, estas son cosas que nos han marcado un camino muy bueno, un inicio muy bueno, pero que ahora tenemos que venir al entorno nacional y concretarlo con ambición y de resolver los problemas reales desde un punto de vista de dar seguridad al inversor, que es, a fin de cuentas, el recurso más escaso para la descarbonización. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Además, tengo que felicitarte. Estás número 1 en cumplimiento del tiempo y con unos mensajes bien precisos y una visión crítica bastante plausible. Y a continuación vamos a escuchar a doña Silvia San Joaquín Vives, que es directora de nuevos negocios de Naturgy. Cuando quieras tienes la palabra. Muy bien, buenos días y en primer lugar muchas gracias por la invitación
y poder aportar la visión de Naturgy. Empiezo como mis compañeros dando un poco la visión de Naturgy como compañía. Creemos realmente que con los objetivos de descarbonización que tenemos, que son muy ambiciosos, necesitamos un mix de soluciones para conseguir abordar, además de manera incremental, los retos que tenemos en España y en Europa. Y en ese sentido, alrededor de un 40% de la demanda en España es difícilmente electrificable. Por supuesto, la electricidad tiene un rol clave en la descarbonización, pero se necesitan soluciones alternativas y en ese sentido, por parte de Naturgy, tanto el biometano como el hidrógeno van a jugar un rol clave en conseguir estos objetivos que tenemos a corto, a medio y a largo plazo. Tenemos una cartera de proyectos amplia, trabajamos tanto en biometano como en hidrógeno y en ese sentido pues este paquete tiene un impacto muy relevante. Se han comentado diversos temas, así que yo me voy a centrar en algunos, ¿no? que desde el punto de vista de nuestra cartera de proyectos pues creo que es importante resaltar. Uno que se ha comentado en la mesa anterior, el flujo inverso y de alguna manera garantizar la capacidad de acceso a las plantas de biometano. Empiezo por la ambición, ¿no? La ambición pues nos está llegando de Europa, tenemos mucho potencial, somos el tercer país con más potencial y en ese sentido, pues como creo que todos los aquí presentes sabemos, vamos a la cola, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucho potencial por desarrollar y en ese sentido, pues un llamamiento, ¿no? En que en el PNIEC pues se refuerce, ¿no? El papel que puede jugar el biometano en la transición energética en España. El residuo está donde está, tenemos mucho potencial, pero sí que es cierto que bueno, pues, mover el residuo, pues unas distancias relativamente cortas, 30-50 kilómetros, tiene un sentido. Tener que hacer distancias largas inviabiliza, ¿no? Y hace que el coste del biometano sea, pues pueda pasar de ser competitivo a no ser competitivo. Y en ese sentido, pues cuestiones como el flujo inverso ayudan muchísimo y creemos bueno, que es una noticia muy positiva y muy favorable. En ese sentido, y también comentando cuestiones, ¿no? que se han comentado pues, en el caso de hidrógeno, ¿no? Sobre la red eléctrica, pues un poco es importante no aprovechar toda la infraestructura que tenemos y vuelvo al punto del mix de soluciones. Al final los objetivos son muy ambiciosos para todos los sectores y tenemos infraestructura que se debe reforzar, infraestructura disponible que se puede aprovechar, ¿no? Y en ese sentido, pues el poder hibridar biometano con hidrógeno y otras soluciones y acelerar también la descarbonización en la electrificación hace que los objetivos intermedios pues, sean más fácilmente cumplibles. En el ámbito del hidrógeno, desde Naturgy también tenemos una cartera de proyectos, quizás los más conocidos pues también compartimos con EDP, ¿no? El que estamos trabajando en las zonas de transición justa y también son proyectos pues que van a trabajar en valles de hidrógeno, ¿no? Y en ese sentido sí que a lo mejor una diferencia es que nosotros sí que estamos apostando por consumos directos y por blending, ¿no? Y lo ligo también con el segundo punto de ese 2%, ¿no? Que se marca, aunque sea a nivel transfronterizo para el blending. Y sí que es verdad que el blending, pues además de poder aprovechar una infraestructura existente, pues te puede dar también una flexibilidad, ¿no? Nosotros el planteamiento de proyectos que estamos haciendo no es 100% blending, tenemos consumos directos, pero también te ayuda a esa producción, ¿no? Poder tener una flexibilidad, a poder llegar a más número de consumidores. Si bien es cierto pues que la sustitución del hidrógeno gris es el primero que va a llegar, pues también hay otras industrias que si facilitas, ¿no? El que puedan poco a poco irse descarbonizando, no solo con biometano, sino con otros vectores energéticos, pues de una manera que sea de alguna manera más escalonada y que puedan ir haciendo de manera escalonada sus inversiones en los procesos, creemos que es algo también que ayuda a conseguir estos objetivos y por lo tanto ese 2%, más allá sin entrar en los detalles, ¿no? que se han comentado de la problemática que puede suponer pues que a nivel estatal tengamos un porcentaje y a nivel transfronterizo tengamos otro, pues sí que creemos que es algo en lo que se debería avanzar porque creemos que tiene beneficios. Y por último, y espero no estar pasándome del tiempo, sí que creemos que es una buena noticia, ¿no? Pues que también se hablen de otros gases. Al final, pues CO2, tanto si es biogénico, ¿no? como
si no lo es, pues aquí en España todo lo que es la captura de CO2 es un reto frente a otros países en Europa, ¿no? Pues que tienen una geografía diferente a la nuestra y pueden plantearse otras soluciones. Por lo tanto, sí que pensamos que es, pues bueno, es un buen punto, ¿no? Para ir trabajando y para conseguir con esa visión que tenemos desde Naturgy de mix de soluciones, ¿no? Como solución al reto que tenemos de la descarbonización, pues sí que lo consideramos como un aspecto positivo. Y por mi parte, esos serán los principales mensajes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Silvia, por tu ponencia. Siento decirte, Ignacio, que te ha desplazado, ha consumido un poco menos de tiempo que tú, pero en fin. Y sin embargo, pues los mensajes transmitidos pues, son igualmente interesantes. A continuación, y para terminar, voy a dar la palabra a Luis Girvés Llopis, que es Business Development Management de Total Energies, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias. Lo primero, para mí es un honor estar en una mesa con empresas del sector energético español tan conocidas como las que están aquí hoy. Es por eso que yo siempre empiezo presentándonos Total Energies dentro del sector español, porque quizás somos los menos conocidos. Ante el dilema este de definirnos como empresa eléctrica, gasista y tal, nosotros lo hemos resuelto por definirnos como empresa multienergías. Y con esto abarcamos todos y no nos enfadamos con nadie. Y nosotros, un poco nuestro lema es conseguir muchas energías, ¿no? Estamos presentes en todas las energías. Queremos conseguir una energía asequible, limpia, fiable y accesible para cuanta más gente, mejor. Y yo le doy un enfoque a mi discurso aquí en España, pero también somos una empresa muy grande, internacional, implantada en Europa y con un origen francés. Con todo esto, bueno, toda esta regulación europea pues, nos afecta especialmente, ¿no? Tanto nuestra actividad aquí en España, pero también la actividad en otros países. ¿De qué se habla en Europa? Se habla de soberanía energética. Pues bueno, nosotros queremos participar a ser más autosuficientes energéticamente y generar nuestra propia energía en todas las actividades que desarrollamos. En cuanto al hidrógeno, lo voy a comentar muy rápidamente. Nosotros actualmente el hidrógeno lo vemos para sustituir el hidrógeno gris que utilizamos en nuestras refinerías. Aquí en España encima no tenemos refinerías, así que ya he acabado mi comentario en relación con el hidrógeno. Lo que sí vemos como una clave en la descarbonización es el gas natural. El gas natural de origen fósil ya llevamos tiempo diciendo que juega un papel fundamental para descarbonizar el sector energético, es un apoyo fundamental para las energías renovables y, por tanto, el biometano también va a formar parte de esa clave fundamental del gas natural porque, aparte de tener esa flexibilidad, va a reducir emisiones. Otra ventaja es que, como ya sabemos, el biometano se integra perfectamente y se escala dentro del sistema que ya tenemos, dentro de las instalaciones de nuestros consumidores. Así que nosotros lo que vemos es que el biometano, y es el mensaje que queremos reforzar, es el gas renovable más barato y más realista a día de hoy. Y es por el que apostamos no ahora, sino que Total Energies lleva apostando por el biometano desde el 2020. Incluso antes del conflicto bélico con Rusia y de hablar de soberanía, Total Energies ya en el 2020 en Francia adquirió a la empresa líder de producción de biometano. Y desde el 2020 llevamos operando en Francia 17 unidades de biogás, 7 de ellas que ya inyectan biometano en la red francesa. Nosotros ya contamos con esa experiencia que queremos traernos a España, pero ya contamos con experiencia en la operación de plantas de biometano y biogás en Francia. Y por eso
creo que aportamos una visión muy realista de lo que significa pues explotar esta serie de instalaciones. Otra muestra adicional de nuestra apuesta por el biometano es que el año pasado continuamos con esta ambición de invertir en biometano y también adquirimos 20 unidades adicionales de biogás en Polonia. Con lo cual, a día de hoy, TotalEnergies está explotando, y esto es dato real, no son ambiciones que también tenemos, sino datos reales. Estamos explotando 37 unidades de biogás en Europa, que en el 2023 ya produjeron 1 teravatio hora de biometano. Pero no nos queremos quedar aquí y tenemos una ambición que va alineada con la ambición en Europa, la ambición en España. ¿Cuál es nuestra ambición? Este teravatio queremos que se convierta en 20 teravatios hora en el 2030. Sí, queremos multiplicar por 20 en tan solo 6 años nuestra producción, no en Europa, esto queremos que se haga a nivel mundial. Como os decía, tenemos una perspectiva más internacional, también tenemos proyectos en Estados Unidos, en Brasil, y esta perspectiva se une a la ambición europea, ¿no? En Europa, pues de los 3,5 BCMs queremos pasar a 35, multiplicar por 10. En España también queremos llegar a estos 20 teravatios hora, que estamos de acuerdo que son poco ambiciosos, ¿no? Pues a ver si se convierten en más. Y para tratar de batir el tiempo me voy a quedar aquí y ya no añado nada más, me lo guardo para la siguiente intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues la verdad es que estáis empatados tú y Silvio San Joaquín, pero en fin, entonces ocupáis el primer podio a la limón. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que ha sido estupendo escuchar a la subdirectora del Ministerio explicar con tanto detalle el contenido del paquete de descarbonización que está a punto de ser publicado, porque todas las normas tienen detrás un debate, cualquier norma, y más una norma como la que se va a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea, tiene un debate industrial, regulatorio, y ese debate ha surgido aquí, ha emergido aquí, con las distintas posiciones y exposiciones que hemos escuchado. El debate de hidrógeno verde para exportar, hidrógeno verde para consumir aquí, cuál es la demanda de hidrógeno, cuál es su precio, cuál es su coste. Luego hay verdaderamente dilemas. Y sobre todo, y con esto termino, antes de dar la palabra al público y a los ponentes para que intervengan a continuación, y sobre todo ha mostrado que esta pieza que falta, que es la directiva y el reglamento que están a punto de ser publicados, no se pueden ni interpretar ni aplicar aisladamente, porque los reglamentos delegados, los actos delegados de febrero de 2023, el 1184 2023 y el 1185, son una pieza imprescindible del puzzle, porque son los que determinan cuándo hemos de reputar que la energía utilizada para producir hidrógeno es verdaderamente verde, o cuando se puede interpretar que es electricidad renovable, y cómo es la metodología que se tiene que utilizar para computar la reducción de emisiones de CO2. Me callo aquí y a continuación doy la palabra a las personas que están en la sala para que hagan sus preguntas, o también online. Sí. Sí. El sector residencial y de servicios supone aproximadamente 60 teravatios hora de consumo de gas. Y existe una directiva que obliga a que los edificios nuevos y existentes estén descarbonizados en 2050, como toda la economía. Pero claro, en la edificación, la calefacción es gas natural, hoy en transición hacia la bomba de calor, por su eficiencia y por su tecnología ya contrastada. Pero claro, una posible solución sería el biometano, pero es un tema de coste. Entonces, la pregunta es si ese coste, para que sea sustitutivo de la bomba de calor, que fuera una tecnología sustitutiva de la energía de calor, tendría que estar entre 60 y 80 euros megavatio hora. Entonces, la pregunta aquí es, digamos, nosotros ya estamos obligados a esta descarbonización. La directiva sale en mayo como este paquete,
y hay unos objetivos muy ambiciosos de descarbonizar los edificios existentes. Entonces, para que esto sea solución, el biometano tendría que estar en ese coste. El biometano o el hidrógeno. El hidrógeno lo veo más difícil, pero bueno, el biometano. Entonces, la pregunta es, ¿esto es posible o no? Básicamente, vamos a decir, no ahora, sino en los próximos 3 o 4 años, antes de 2030, para que sea alternativa, porque nosotros estamos sustituyendo ya edificios existentes, tenemos unos planes muy ambiciosos de incorporación de la bomba de calor en los edificios para la calefacción, porque la refrigeración seguiría siempre por sistemas eléctricos. ¿Cómo quieres? Adelante, Luis. Bueno, a un apunte. Pues yo voy directo. Yo creo que a día de hoy estamos lejos, hay que ser realistas y el coste del biometano, pues hay ahí un diferencial muy grande con respecto al del gas natural convencional. Vamos a tener que ponernos manos a la obra, es verdad, porque vamos a tener que desarrollar proyectos muy eficientes, vamos a tener que desarrollar tecnologías, vamos a tener que sí, también incentivar la demanda de alguna manera, habrá que poner algún tipo de cuotas, obligaciones, incentivos fiscales, pero sí, vamos a tener que recortar ese gap. A día de hoy, yo estoy de acuerdo, no lo oculto, la diferencia es muy grande, más ahora que el precio del gas natural convencional pues, se ha abaratado mucho respecto a lo que teníamos en los 2 últimos años, ¿no? con la crisis energética. Entonces, sí, otro apunte más, pues sí, vamos a poder ser más eficientes y tendremos que valorizar todos los productos provenientes de las plantas de biometano. ¿Qué ocurre? Que aquí en España, como todos sabemos, estamos empezando y, claro, ya queremos hacerlo todo desde el principio, pero vamos a tener que ir empezando poco a poco. Pero nos toca acelerar mucho porque llevamos mucho retraso. Yo por complementar, ¿no? Si bien es cierto que el precio pues de gas natural más, si cuantificásemos, ¿no? Porque no solo estamos sustituyendo, ¿se me oye? No solo estamos sustituyendo gas natural, ¿no? Sino el CO2 también que estamos abatiendo. Si bien es cierto que la diferencia de precio, pues está claro que un producto y el otro no cuestan lo mismo, al final hay que internalizar también, ¿no? Las inversiones a hacer. Si te has renovado hace 2 años una caldera de condensación o si tienes que cambiar toda la instalación, pues en nuestro caso en España tenemos respecto a otros países en Europa construcción vertical, ¿no? Y eso tiene unas implicaciones también de cara a las renovaciones que hacen pues que al final el precio pues tengas que mirar pues a 10 años vista, ¿no? Y sumar las inversiones a hacer más los costes operativos. Dicho esto, sí que es cierto pues que puede existir un gap, el biometano desde el punto de vista a nivel de análisis de ciclo de vida es competitivo frente a otras soluciones alternativas que hay. Y en cuanto al gap existente, es importante algunas cuestiones que comentaba mi compañero Luis, ¿no? Y que en otros países, y lo relaciono también con lo que he comentado, de asegurar, ¿no? Pues, por ejemplo, un acceso competitivo a redes. Esto, por ejemplo, en Francia es algo que en los últimos años ha hecho pues, que haya habido muchas plantas, ¿no? Con ayudas y con incentivos. Cuestiones como pues, facilitar, ¿no? y que haya un menor coste asociado a la interconexión. Eso hace que el biometano pueda tener un precio más competitivo y tenemos otros países que realmente pues, han aplicado medidas de este tipo y que han dado unos resultados. Incentivos, ¿no? Comentabas incentivos a la demanda. Realmente el biometano está ayudando a gestionar residuos, a eliminar problemas medioambientales que tenemos. Eso como país tiene un coste. Por otro lado, estamos ahorrando costes a lo mejor de gestión medioambiental, incluso de sanidad, ¿no? Por lo que también existen ejemplos en Alemania, ¿no? De incentivos a la demanda. En otros países tienen incentivos a la oferta. Existen mecanismos y que tienen todo el sentido para ese gap, que en mi opinión, ¿no? Pues una visión algo más positiva sí que desde Naturgy consideramos que además en el corto plazo, y nosotros a día de hoy
Ya operamos 2 instalaciones, tenemos 2 más en construcción y otras que empezaremos en breve. Existe un gap, pero no es tan grande, es una energía competitiva y existen países alrededor, ¿no? Pues que han aplicado medidas que serían fácilmente transportables a España y que podría hacer que fuese una solución competitiva para el sector residencial. Muchas gracias. Eduardo, sí. Yo emplearía un poco el punto de visión. Supongamos que tenemos un biometano competitivo, pero es un recurso limitado. De ahí venía la reflexión que hacía antes, ¿no? ¿Dónde lo destinamos? ¿A los edificios o a la industria? Donde puede aportar mayor valor. Si lo dejamos al mercado, no me cabe la menor duda que la industria va a absorber el consumo del biogás, porque va a ser difícil que pueda competir con la demanda de la industria, ¿no? El problema es cuando ponemos la parte regulatoria en juego y buscamos incentivos, porque ahí sí que podemos dar incentivos al uso de determinada energía donde no es tan eficiente y entonces sí que estamos alterando un poco ese equilibrio de mercado, ¿no? Entonces yo ampliaría la visión. ¿Dónde está la solución óptima? No para el edificio, sino para el país. Entonces, de ahí la reflexión de siempre destinar aquello más eficiente en donde es más difícil de resolver el problema. Y creo que en este caso la industria la industria del transporte pesado es donde está la mayor dificultad de descarbonización, ¿no? Entonces, todo lo que podemos aportar ahí que sea más eficiente que el hidrógeno, más barato que el hidrógeno, pues mejor que mejor. Enrique, sí. Sí, una puntualización muy rápida en relación con lo que acaba de decir Eduardo. El biometano, los biogases, los biocombustibles, pues es la vía más rápida y más inmediata de descarbonizar, ¿no? Porque generalmente podemos utilizar instalaciones ya existentes, motores existentes, redes existentes, instalaciones de calefacción ya existentes, ¿no? Eso hace que aparezca también una demanda inmediata muy alta y una limitación de disponibilidad de producto, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo nosotros también, por ejemplo, con los combustibles sostenibles de aviación, que bueno, pensamos que bueno, va a haber un sector más interesado y que va a pagar más y va a tener más disponibilidad a pagar unas cantidades mayores por ese producto. Y en este caso, pues salvo que se introduzcan algunas cuestiones regulatorias que favorezcan unos sectores sobre otros, pues desde un punto de vista de demanda parece claro que va a ser así. ¿Más preguntas, por favor? ¿Alguna persona del público se anima a hacer preguntas? Entiendo, Arcadio, que aún disponemos de algunos minutos, ¿verdad? 5 minutos. Pues, si no, mientras el público se anima a hacer más preguntas, quisiera yo preguntar a alguno de los miembros de la mesa, a ver, ¿cuáles creen que son los elementos clave para la futura transposición de la directiva y el reglamento? ¿De qué manera podríamos transponer de modo inteligente y eficiente para el país la directiva que se va a aprobar o el reglamento que lo complementa? Es una pregunta muy difícil. José Manuel. A ver, yo puedo opinar, aunque pero bueno, no soy tal vez el mayor experto en temas de redes de gas, que al final es el tema crítico de la transposición de esta directiva. En España ya tenemos un ordenamiento jurídico relativamente claro. Ya hubo una modificación de la ley de hidrocarburos para incluir una nueva disposición adicional, la 38, en la que en el fondo los contenidos principales que regula la directiva en cuanto a redes de gas y mercado de gas y separación de actividades y otra serie de aspectos conexos ya están ahí. Para España ya existen. Lo que pasa es que, bueno, no coincide exactamente lo que ya se reguló hace relativamente poco tiempo para España con lo que ahora nos trae la directiva. Entonces, es deseable que por la seguridad jurídica del mercado del futuro mercado de hidrógeno,
pues estos aspectos pues se aclaren cuanto antes y que converjamos todos hacia la armonización con Europa en estos aspectos que, como comento, pues afectan a la separación de actividades, a la regulación del acceso a la red de las futuras redes de hidrógeno, a la futura actividad incluso de comercialización de hidrógeno a través de esas redes, a la conexión de esas redes a la red de gas, para en el caso de que se quiera realizar blending en la red de gas. O sea, todos estos aspectos al final, que ya existe regulación en España, puede que no sea completa, puede que tenga aspectos oscuros, pero que efectivamente lo deseable es que al final converjamos cuanto antes y por claridad hacia lo que ahora la directiva propone. Eduardo, pongo aquí la... Bueno, en cuanto a la transposición, simplemente diría que fuera lo más abierta posible y tecnológicamente neutra, y que yo creo que el mercado sí que daría las señales adecuadas para ir enfocándose a la solución más eficiente. Sin embargo, creo que se podría aprovechar para buscar un mecanismo para incentivar el desarrollo de gases renovables, especialmente el hidrógeno. Y no nos engañemos que ahora mismo están tanto el biogás como el hidrógeno pues están fuera de mercado, tienen unos costes muy superiores a lo que es el combustible y la fuente de energía a la que van a sustituir, ¿no? Entonces sí que se podría aprovechar el desarrollo de una normativa de rango superior pues, para buscar la forma de incentivarlo. La iniciativa del Banco Europeo del Hidrógeno está muy bien, pero digamos que está supeditada a un mecanismo de funcionamiento o a un entorno europeo, y creo que se podría aprovechar un incentivo a nivel nacional pues para fomentar el desarrollo de esos gases renovables. Tenemos amplia experiencia en el desarrollo de las renovables eléctricas a partir de subastas, incluso subastas por diferencias que podrían extrapolarse para buscar un mecanismo para incentivar ese desarrollo de los gases renovables. No olvidemos que el PNIEC cuenta con tener 11.000 megavatios en 2030, o una propuesta del PNIEC, que supone, es que es casi una necesidad si queremos alcanzar ese desarrollo de energías renovables eléctricas, porque si no, no va a haber quien consuma tanta generación. Y el objetivo es muy ambicioso y el plazo es tremendamente corto. Entonces, damos una señal muy potente para que se desarrollen los proyectos de forma integral, teniendo en cuenta toda la cadena de valor, lo que es producción renovable, producción de hidrógeno y el consumo y la adaptación del consumidor, buscando cómo posibilitar ese desarrollo de los proyectos, o va a ser muy complicado el alcanzar el objetivo que tenemos establecido. Sí, claro. Nosotros vemos tres cosas que son críticas. La primera, y es un poco el elefante en la habitación, es la planificación. La planificación de electricidad, gas, hidrógeno. Una planificación coordinada y bajo el principio de eficiencia energética primero. Eso es un retazo. Pero un retazo no solamente en España, sino en toda Europa, y está por resolver. ¿Cómo hacemos esto en la práctica? El segundo es el tema de acceso a las redes de hidrógeno. Esto tiene que haber visibilidad tanto a qué infraestructura puede hacerse como cómo va a ser el acceso a esa infraestructura. Y lo tercero, que es algo que se sale del paquete del gas, pero que está súper íntimamente relacionado, es cómo cada Estado miembro va a asegurar que se cumple su objetivo de RFNBOs, es decir, de hidrógeno renovable en la industria. Ese mecanismo aquí en España todavía nos falta, y eso es fundamental para movilizar inversión. Completamente de acuerdo. Y creo que es el momento de terminar. En primer y principal lugar, muchísimas gracias a todos los participantes en la mesa. La verdad es que es un verdadero honor tener a los principales representantes del mundo industrial empresarial hablando de estos temas aquí. Creo que se han cumplido 25 años de la ley del sector de hidrocarburos en octubre del año pasado, y esa ley se está metamorfoseando hacia una... Ya se hizo en el año 2022 con 3 reales decretos ley que modificaron la ley del sector de hidrocarburos. Se está metamorfoseando hacia una ley de gases renovables, y gas natural y gases renovables. España ha tenido en su historia energética varias historias de éxito, preciso reconocerlo. La propia configuración de un sistema eléctrico nacional interconectado con red eléctrica. En segundo lugar, la industria nuclear, que luego fracasó por razones políticas. En la industria del gas natural,
ha sido otra historia de éxito de nuestra historia económica contemporánea. Estamos a las puertas de una nueva historia de éxito. Ojalá que sea así, ojalá que la regulación, las empresas, con la dirección del gobierno, con la dirección y también con la presencia, por supuesto, del regulador, sepan encontrar las claves para que esa sea verdaderamente una historia de éxito. Muchas gracias y